la reunión de la palabra, pues la palabra ya está bendecida. A veces hay un error cuando los predicadores decimos Dios bendiga la palabra. La palabra del Señor ya está bendecida, ¿no? Que Dios bendiga al predicador o bendiga a los hermanos, esto está bien, pero no la palabra. Bien, hermano, vamos a estar compartiendo en esta noche ya las Escrituras. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, la palabra del Señor. ¿Dónde está el hermano Basilio? Que se asome. No va a ir solo al quirófano. El Señor va junto. No tema, dice el Espíritu Santo. Todo va a salir bien. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Quizá la mande. Sí, gloria. Hermano Roberto tiene un llamado. Ponte en las manos del Señor. Dios te quiere entregar algo. Pero necesitas responder ese llamado. Dios hace rato que te está llamando. Gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Hermano Santiago, Dios me mostraba, hay una espina muy cerca tuyo. Y no va a llevar unos días que Dios va a traer a luz para sacarlo de al lado tuyo. Porque no va a avanzar con esa espina. Gloria al nombre del Señor. Alabo el nombre de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Vamos a compartir en 1 Samuel. Gloria al Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo ha de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Betelén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios me ponía esta historia, ¿no?, para compartir hoy, día viernes, comienzo de nuestras actividades, ¿no? Cuando el rey Saúl fracasa y Dios lo desecha para seguir ocupando el trono, y ahora el profeta Samuel, que lo había ungido, ante el fracaso del rey, lloraba amargamente. Porque cuando Dios le mandó, él lo ungió, obedeció. Gloria a Dios. No se equivoca Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque por ahí hay algunas doctrinas que dicen que, bueno, los que se pierden como Saúl se perdió porque terminó atormentado por un espíritu malo y quitándose la vida. Se acostó sobre su propia espada. Y los suicidas no entran al reino de los cielos, porque el hombre no puede disponer de la vida. La vida y la muerte están en las manos del Señor, que es soberano. Y él, antes de quitarse la vida, dice que un espíritu malo lo atormentaba. Terminó yendo a consultar, todos conocen la historia, a una bruja a medianoche, porque Dios no le respondía más. Y cuando Dios no le respondía más, no le hablaba más, él se atormentó. Y fue a lo que él había aborrecido y lo que él había limpiado Israel, porque en alguna oportunidad él ordenó que todos los brujos, los hechiceros, fueran eliminados. Esta bruja logró escapar y estaba en el anonimato. Así que cuando apareció Saúl a la medianoche, ella dijo: procuras por mi vida, va a terminar mi vida, ¿no? Porque no esperaba que el propio rey fuera a consultarle, ¿no? El rey había decretado la muerte, la ejecución de todos los brujos y hechiceros en la tierra de Israel. Pero como estaba atormentado, termina consultando a una bruja. Poco después se va a quitar la vida. Toda su casa va a ser eliminada. Arrastra a la muerte a todos sus hijos, sus nietos, sus mujeres. Toda la casa es eliminada, la casa de Saúl. Estos acontecimientos llevan al profeta Samuel a llorar amargamente, ¿no?
tristemente. Ahora Dios le habla al profeta y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl cuando yo lo he desechado? Cuando ya yo le he dejado a un lado, ¿no? Entonces, decir que nunca conoció a Dios es una falacia, porque fue un hombre de Dios, escogido, ungido por el profeta Samuel, usado, bautizado con el Espíritu Santo, transformado en otro hombre. Cuando Samuel lo unge, le profetiza que se va a encontrar con una compañía de profetas y el Espíritu de Dios va a venir sobre él y va a ser mudado en otro hombre. Y sabemos que nadie se muda si no es por el poder de Dios. Nadie cambia si no le cambia a Dios. Así que aquí había una obra de Dios con este hombre. Y le dijo más el profeta, va a venir el Espíritu de Dios y vas a profetizar junto con los profetas. Y haga todo lo que te venga a la mano, porque Dios es contigo. Ante estos versículos no podemos argumentar que no conocía a Dios. No, es una contradicción, porque está hablando la palabra de una conversión genuina, una transformación genuina en este hombre cuando es ungido para ser el primer rey del pueblo de Israel. El día de la consagración, Samuel dijo para el pueblo, todo el pueblo reunido, habían pedido rey y Dios le concede. Y Samuel, ¿no es cierto?, cuando lo presenta, dice para el pueblo, mirad qué rey que Dios os ha escogido para vosotros. Dice que superaba a todos los hombres de Israel una cabeza en la altura. Samuel estaba orgulloso de presentar ese rey para el pueblo. Un hombre de Dios, pero luego desobedece, luego cae en la rebeldía, luego el Espíritu de Dios se retira de él y Dios lo desecha para el trono. Ahora le dice a Samuel, vete a la casa de Isaí, agarra tu cuerno de aceite, porque de la casa de Isaí yo me he provisto de un rey. Y el profeta tiene que agarrar la alcuza de aceite o el cuerno de aceite en alguna versión. Dice, y sale a la casa de Isaí, que tenía nada menos que 8 hijos. Y ahí dice, me he provisto de rey. Entonces, allí va el profeta, habla con el papá, el dueño de casa, le dice que reúna a sus hijos y empiezan a desfilar los hijos delante del profeta Samuel, empezando por el mayor. Dice, el mayor se llamaba Eliab. Se presentan y, bueno, el papá dice, de cierto, este es el ungido. Y le responde Dios a Samuel, no mire su parecer ni su estatura, porque yo no miro esto, yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Dios conoce tu corazón, hermano Julio. Por eso te sostiene y te apoya y te seguirá apoyando. Gloria al nombre del Señor. Quita la masa, gloria. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Ese no era. Y dice que llama al segundo y llama al tercero. 7 hijos tenía. Ninguno era. Dice, a este no le ha elegido Jehová. Hizo pasar a otro más. También le dijo Dios a Samuel, este tampoco ha elegido Jehová. Así pasaron los 7. Y de repente Samuel dice, se acabaron los mozos, terminaron. Y ahí el papá dice, hay uno, es el más chico. Está en el campo cuidando las ovejas. Ese no tenía ni una posibilidad. Ese no era candidato a los ojos del papá, ni siquiera de sus hermanos. Porque era el más chiquito, no sé la edad que tuviera. Alguien dice 14, 15 años, más o menos tenía y era un chico de lindo aspecto. Dice que era rubio,
de buen parecer, de hermoso semblante. Entonces no tenía ningún valor a los ojos del resto de la familia, ¿no? Y cuando le dice Samuel el profeta, no vamos a compartir la mesa, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que no hagas venir a ese chico. Era la última opción que tenía el profeta, ¿no? Y le mandan a llamar y le traen del campo. ¿Sabe que cuidaban las ovejas? Generalmente eran las jóvenes de la familia. Y si no eran las jóvenes, eran los varones más chicos. Los varones más grandes tenían otros oficios dentro de la familia. Tenían otras responsabilidades. Siempre se le daba a los más chiquitos hacer esta tarea de cuidar los rebaños. Por eso digo que no le dieron ninguna importancia como candidato. Cuando entra, le dice Dios a Samuel el profeta, levántate y úngelo, porque este es. Allí dice Samuel, tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos, al verso 13. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David, y luego se levantó Samuel y volvió a Ramá. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiero hablar en esta noche? ¿No? Que cuando está la unción de Dios en alguien, vas a ser aborrecido, vas a ser perseguido. Contaba el hermano Julio algunas persecuciones allí en la provincia de Misiones. Hablaba con José estos días y lo mismo. Y yo tengo para contar mi historia. Creo que Juan allá en Santa Cruz también. Cada hombre de Dios ungido por el Señor, a donde está el Espíritu de Dios, porque la unción no era solo el aceite arriba de la cabeza. Eso era un símbolo. Lo importante era que a partir de esa unción, de ese símbolo, el Espíritu de Dios vino sobre David. Gloria al nombre de Dios. Y a partir que el Espíritu de Dios está en una persona ungida, va a haber muchos que te van a aborrecer. Porque hay un choque, ¿no?, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu que habita en el mundo. Hay una contradicción, ¿no? El Espíritu de Dios inquieta, molesta a los espíritus inmundos y a los espíritus del mundo. No hay comunión, esto lo dice la Escritura. La luz no tiene comunión con las tinieblas. La luz no tiene comunión y Cristo no tiene comunión con Belial. No es como el agua y el aceite, nunca se juntan. Entonces siempre va a haber una persecución y un rechazo y un aborrecimiento. Mire, de vuelta a la página, le manda el papá, después de aquella unción, le manda el papá a David, el menor, a llevar unas provisiones para los hermanos mayores que estaban en el frente de batalla. Había una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y todos los varones grandes tenían que ir a la batalla. Y ellos estaban así a varios días. Allá cuando la historia, usted conoce la Biblia seguramente, cuando aparece Goliat desafiando al pueblo de Israel, aquel gigante. Bueno, eso era en esa batalla. Y los hermanos de David estaban en el frente. El papá le manda a David con unas provisiones. Hay pan, grano tostado, algunos quesos, porque hacía varias semanas que estaban los muchachos en el frente de batalla y el papá preocupado si tuvieran o no provisiones. Le manda a David. David obediente va llevando aquella provista y cuando llega ya a sus hermanos, el verso 28 del capítulo 17, escuchó en el verso 28, le oyó hablar Eliab, el hermano mayor, su hermano mayor con aquellos hombres, y Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá
¿con quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que has venido a ver la batalla. No tenía nada de malo si se hubiera interesado en ver la batalla. No, estaba en juego la vida de sus hermanos, su sangre. Y quizás el padre pudiera haberlo mandado para ver cómo se desarrollaba la batalla, si los hermanos estaban bien, si no habían sido heridos o muertos. Era lógico que se interesara por tener 7 hermanos, creo que los 7 estaban en el frente de batalla. Toda la familia, entonces ¿cómo no preocuparse? Sin embargo lo tratan de soberbio, lleno de malicia, ¿no? Hay un aborrecimiento hacia David. Ahí comienza, ¿no es cierto?, el odio hacia la unción, no hacia la persona. Cuando te odian, te persiguen y te tratan de destruir, no es por tu persona, es por quien habita en la persona. Es por la presencia de Dios que está en tu vida. Eso produce el aborrecimiento y el rechazo. Yo hacía un repaso, ¿no? Empezando allá con los primeros hijos, Abel y Caín. Primeros hijos de Adán y Eva, ¿no? Esa de Caín se levanta en el campo y lo mata a Abel. Y la Biblia después nos declara por qué motivo no le mató al hermano, 2 únicos hermanos varones. Comenzaba la raza humana. Y 2 únicos hermanos que podían compartir, llevarse bien, ser compinche. No, dice que Caín se levanta y le mata a Abel. Derrama la sangre de su hermano. Y dice 1 de Juan, en el capítulo 3, verso 12, la causa por qué le mató. ¿No? Luego usted puede buscar. Dice, le mató porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Le mató ¿por qué? Porque cuando presentaron la ofrenda en el altar, ambos hermanos que trajeron del fruto de su trabajo, Abel trajo de sus corderos un corderito y ofreció a Dios como ofrenda, primicia, diezmo, vaya a saber. No, aquellos hombres sabían más que muchos de nosotros que había que honrar a Dios con los bienes. Muchos de nosotros nos resistimos cuando nos tocan el bolsillo. Muchos hasta se enojan y se van de la iglesia cuando le tocan el bolsillo. Pero aquellos hombres, que todavía ni existía el dinero, no sabían la bendición de honrar a Dios con el esfuerzo de sus manos y de su trabajo. Sabían que ahí estaba la prosperidad para sus vidas, la bendición de Dios para sus ganados, para su siembra. Caín era agricultor. Abel era pastor de ovejas. Entonces cuando hacen el altar a Dios, uno de los primeros altares que yo le preguntaría a muchos teólogos, ¿quién le enseñó a hacer altar a Dios? ¿No? ¿Quién le enseñó a ofrendar? ¿Quién le enseñó a entregar las primicias? ¿Quién le enseñó, no es cierto, a orar a Dios y buscar el rostro de Dios cuando no existía la escritura, no había templos, cuando no había sacerdotes ni pastores? ¿Cómo aprendieron aquellos primeros seres humanos, ¿no?, que tenían que honrar a Dios para que le fuera bien? Bueno, a cada uno de los hermanos trae algo para Dios, pero había allí, ¿no es cierto?, un significado profético en la ofrenda de Abel y en la ofrenda de Caín. Caín, que era agricultor, trae de sus productos, de la cosecha, de la siembra. No sé qué trajo, no dice la Biblia, zapallos, cultivos. Él era agricultor, no sé si trae maíz, cebada. Pero era el esfuerzo, por eso digo que era un símbolo profético, porque Caín traía el esfuerzo de su trabajo, de sus manos. Abel tomó un corderito y ahí no estaba
la mano del hombre. Los corderos nacen y se crían solos, solo hay que cuidarlos. Entonces proféticamente Abel estaba mirando la cruz, estaba mirando al Cristo, al Cordero de Dios. Por eso la ofrenda de Abel, Dios la recibe con agrado y no recibe con agrado la ofrenda de Caín. Y ahí entra el aborrecimiento de un hermano por el otro. ¿No? Empieza uno a gestar cómo deshacerse de su hermano, empieza a odiarlo. Y no era por cuestión de carácter o por trato o por alguna otra cuestión, no preferencia de los padres. Era porque Dios había elegido con agrado la ofrenda de Abel y había desechado la ofrenda de Caín. Ahí empieza el aborrecimiento de los dos hermanos que termina en un crimen, uno de los primeros crímenes de la humanidad. Luego seguimos mirando la escritura en las familias que van poblando la tierra y encontramos a Abraham, a Isaac y a uno de los nietos Jacobo, que tiene un hermano mellizo, Esaú. Dos hermanos que nacen en un mismo parto con la mamá y uno que, ¿no es cierto?, busca la bendición de Dios, uno que anhela las cosas de Dios y otro que es materialista. Esaú no tenía ni un interés por las cosas espirituales. Jacobo tenía un llamado, va a ser uno de los patriarcas, anhelaba, codiciaba las cosas de Dios. Todos también conocemos la historia. Y dice en Génesis 27:41 que Esaú aborreció a Jacobo, hermano mellizo. Tuvieron juntos la misma matriz, nacieron juntos el mismo día. Más dice la escritura, que, ¿no es cierto?, que Esaú fue el primogénito y Jacobo salió en el parto agarrado del talón del hermano. Mire, ¿no es cierto?, qué símbolo que hay ahí, ¿no? Nace el primogénito, ¿no es cierto?, en el parto, en el alumbramiento, parto natural. Y cuando la comadre, la partera, no sé, la que le estaba ayudando a la parturienta, extrae el primer bebé, ¿no? La mano del segundo bebé viene prendida del talón del primero, ¿no? Y claro, estuvieron alimentados por el mismo cordón umbilical, los dos en el mismo útero, los dos partes del mismo óvulo que fue fecundado. Sin embargo, la Biblia dice que uno aborrecía al otro. Tal así que hace un juramento para matarlo. Un juramento que le va a perseguir a Jacob 21 años. 21 años tenía la amenaza de su hermano que cuando lo encontrara lo liquidaba. No, ¿por qué ese aborrecimiento? No, dice que le aborrecía por la bendición con la cual le había bendecido Dios. No era otro el motivo, le aborrecía por la bendición con la que había bendecido Dios. Si Dios te va a bendecir, si Dios te va a ungir, te van a aborrecer, te van a perseguir, te van a odiar. Alabado el nombre de Dios. Seguimos mirando. Encontramos que Jacobo tiene 12 hijos. No había control de natalidad. ¿De dónde van a salir las 12 tribus de Israel? Cada uno de sus hijos va a ser el patriarca de una tribu. Israel está conformada por 12 tribus. Y el patriarca, el príncipe de cada tribu, es un hijo de Jacobo, 12 hijos. Ahora el último en nacer, José, no, dice que le tuvo el padre en su vejez. Y el padre le amaba. Mire que dice Génesis 37, verso 4. Sus hermanos le aborrecían. ¿No? Bueno, era un chico que tenía revelación,
tenía sueños de Dios, Dios le hablaba, Dios le revelaba lo que iba a pasar en el futuro. Y los hermanos le aborrecían. Por allá el verso 11 del capítulo 37, dice, le tenían envidia. No los vecinos, no los parientes lejanos, no los compañeros de escuela, no los compañeros del trabajo, los más cercanos, hermanos, familia. Gloria a Dios. Alabo el nombre de Dios. Los más cercanos son los que te van a aborrecer cuando la unción de Dios esté sobre tu vida. Y no va a ser por tu cara, ni por tu pelo, ni por tu estatura, va a ser por quien habita en tu corazón. Alabado el nombre de Dios. El enemigo aborrece las cosas de Dios. Y si Dios te escoge, si Dios te unge, te van a aborrecer, te van a perseguir los más cercanos. Esta historia sigue a lo largo de toda la Biblia. Yo no puedo hacerlo tan largo esta noche. Gloria a Dios. Moisés, cuando es llamado, se lleva a su familia, honra a sus hermanos. María, una hermana de sangre, le coloca al frente de liderar todas las mujeres de Israel. Era la líder de las mujeres del pueblo de Israel. Aarón, su hermano, lo lleva junto para que tenga el honor de ser el primer sacerdote del culto hebreo. De un sacerdocio que va a llevar su nombre, el sacerdocio araónico. Porque Aarón y sus hijos son los primeros sacerdotes. Ahora, ¿quién se levanta en contra de Moisés en el camino? ¿Quién conspira para quitarle a Moisés de su lugar? No, ¿por cuál viene la muerte en el campamento israelita? Y la maldición. ¿Sabe que no fueron compañeros, no fueron obreros, no fueron algunos del pueblo? Fueron sus hermanos, María y Aarón, los que se levantaron contra de Moisés. Usted conoce la historia. María se queda leprosa y el pueblo no puede seguir adelante, se detiene la marcha por varios días. A veces la bendición de Dios se detiene cuando surgen estas contradicciones. No, se detuvo la marcha. Alabo el nombre de Dios. Y tuvieron que esperar a que María se arrepintiera y Moisés orara por ella, para que le fuera perdonada aquella murmuración. Vamos a David. ¿Sabe cuántas veces trató de matarlo Saúl? 21 veces. No fue una vez, 2 veces, 3 veces. 21 veces trató de liquidarlo. Y le digo más, ¿sabe que David era yerno del rey Saúl? Porque cuando David comandaba los ejércitos, peleaba las batallas del Señor y tenía esas grandes victorias, el rey le concede que se case con su hija. Sí, Señor. Mire si había un suegro bravo, ¿no? Mire qué pedazo de suegro. El pobre David tuvo que huir, todos sabemos, escapar, esconderse en una cueva. 21 veces el rey Saúl trató de liquidarlo a David. No, y David zafó. ¿Sabe cuál era el peor enemigo de David? No eran los leones, no eran los filisteos, no era el gigante Goliat que derrotó. El peor enemigo que tenía David era el lobo. ¿Escuchó alguna vez eso usted? No. El peor enemigo que tenía David era el lobo. Porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Y sabe que la tribu de Benjamín tenía una profecía.
que la tribu de Benjamín sería como lobo arrebatador. Esa profecía le entregó Jacobo. Lobo arrebatador, por la mañana comerás tu presa y a la tarde repartirá despojo. Y de la tribu de Benjamín venía Saúl. Saúl representa un lobo que perseguía a David. No vuelvo a decir, no había causa en David, no era un criminal, no tenía causa de traición, no había nunca desobedecido al rey. Había sido uno de los hombres más fieles que tuvo en el reino. Por eso llegó a ser comandante de los ejércitos de Israel. ¿Por qué le perseguía? Por la unción que estaba en él. Y ojo, cuando Samuel le profetizó que iba a ser el próximo rey, él no fue como hacen algunos. ¿Sabe qué? Vos vas a volar de acá. Mire cuando era Elías y Eliseo. Y Dios iba a llevar a Elías. Y le reveló a Eliseo y le reveló a Elías que ungiera a Eliseo en lugar de él, porque él se iba. Dios se lo iba a llevar y todos ellos estaban sabiendo. Vinieron los profetas de Israel y le dijeron a Eliseo, ¿sabes que Dios va a llevar a tu pastor? ¿Sabes que vos te vas a quedar solo, tanto que vos le seguís, tanto que vos le obedecés, tanto que vos le amás? Prepárate, porque se va, te va a quedar solito. ¿Qué dijo Eliseo a los profetas? Yo lo sé, cállense la boca. Porque era verdad, pero era una verdad en un mal espíritu. A veces tenemos las verdades, pero no tenemos el espíritu correcto. Tenemos un espíritu de contienda, de envidia, de celo. No es el espíritu correcto. No solo tenés que tener la verdad, sino tenés que tener un espíritu correcto. Oh, gloria, para decir esa verdad. Y los profetas no tenían un espíritu correcto. Un espíritu de contienda, un espíritu de, allí no es cierto, de envidia, de buscar pleito. Entonces, ¿qué le dice Eliseo? Yo lo sé, no necesito esa clase de mensaje. Hay mensajes que no vienen en el espíritu correcto. Entonces, esos mensajes hay que rechazarlos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando está la unción de Dios, te van a aborrecer. Pero acordate de este mensaje, no es por tu cara, no es por tu altura, no es por tu cutis, no es por lo que tengas o dejes de tener, es por quien habita dentro de ti. Alabo el nombre de Dios, porque la unción no era solo el aceite arriba de la cabeza, era la presencia del Espíritu Santo que venía sobre aquel hombre. Y la presencia de Dios irrita a los malos espíritus. Mire, a veces usted va a hacer una compra y le maltratan y le guasean. Yo a veces le digo, pero escúcheme. Una vez le dije a uno que atendía, le digo, ¿por qué no te quedaste a dormir? Le digo, porque vos tenés que tratar con el público. Y el público es el que te trae el dinero para mantener tu negocio. Y si vos me bastardeás de esa manera, no, me maltratás de esa manera, vas a perder cliente, no vas a ganar. Entonces cuando vos estás así de mal humor, se lo dije al tipo, ¿no? Cuando estás así de mal humor, quédate en la cama. No vayas a atender al público. No, porque yo llevo la plata a un negocio. Si vos tenés un negocio y yo entro, yo te estoy llevando plata. Así que mínimamente saludame, sonreíme, dime qué desea, no tengo, lo que fuera. Pero este tipo me bastardeó, estaba leyendo el diario, no levantó ni los ojos. ¿Qué quiere? No tengo. Pero escúcheme, ¿qué te pasa?
Entonces uno tarda en darse cuenta que lo que irrita a las personas es la presencia de Dios en nuestra vida, gloria. No es que le hagas algo, no es que tú provoques ese enojo o ese aborrecimiento, es gratuito. Y es gratuito por quien habita en tu corazón. Si tienes la unción, acostúmbrate a que vas a irritar a muchos. Alabado el nombre de Dios. Estaba el hermano Pablo con un grupo de hermanos haciendo el reparo para los autos. Te cruzó una vecina, furiosa. Vecinos que ni sabemos, ¿no es cierto?, su vida, le saludamos, somos amables, le invitamos a la iglesia. Se cruzó y dice, eso es ilegal lo que están haciendo ustedes. La municipalidad se lo va a tirar abajo. Oh, a pelear. Estaban los hermanos construyendo allí la casa del casero. Vinieron los vecinos a pelear. ¿No? Ahora un vecino, ¿no?, ponen la música a las 3 de la mañana. Salen a bailar en la vereda. Gritan y pelean. Y nadie abre la boca. Nadie se ofende. Nosotros desde que estamos acá, cuando comenzamos a construir, se cruzaban los vecinos a pelear. Se cruzaban para la vereda para provocarnos. Decir, ¿cómo están trabajando? Mire, estaba en Pilar el día de Semana Santa. Yo lo conté alguna vez. Domingo me fui allá a tomar unos mates y descansar, no había actividad. Y me puse a sacar una rama en un árbol. Para no aburrirme, porque soy hiperactivo, yo no puedo quedarme sentado, no tengo que hacer algo. Entonces me puse a cortar una rama, se cruza, me llama una vecina. Señor, me golpea la mano, sí, vecina, ¿qué? ¿Cómo usted? Dice, está loco, dice, está enfermo en la cabeza. Así me prepoteándome, ¿no? ¿Qué le pasa, vecina? ¿Cómo usted está trabajando? Hoy es Pascua, usted no puede trabajar. ¿Cómo? Hoy nuestro Señor Jesucristo, a los gritos. Digo, pero pare, yo no soy católico. Si usted es católica le respeto, pero yo estoy en mi casa, estoy cortando una rama. No, usted es un sacrilegio, usted no puede trabajar, es Pascua. Gracias a Dios había un alambre, si no me araña. La viejita. Y digo, pero vecina, vaya a tomar mate, quede tranquila. No, pero usted no puede traer. Me quería pelear a toda costa. Si es otro vecino, puede poner chamamé y hacer un baile y hacer ruido y cualquier cosa y juntar 50 personas, nadie abre la boca. Pero si sos creyente, prepárate. Porque si está la unción de Dios, si está la presencia de Dios, te van a aborrecer, te van a perseguir, te van a difamar. Gloria al nombre del Señor. Venía Julio, contaba para mí. Las difamaciones. Hermanos que estaban en la iglesia se enojaron, se fueron. Y las difamaciones que están desparramando por todo Campo Viera. Gratuitamente. Gloria al nombre. Hoy hablaba Dios contigo. Dios conoce tu corazón. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dios está en una persona, está la unción de Dios. Gloria. ¿Sabe por qué Saúl nunca lo pudo tocar a David? Nunca pudo eliminarlo. Y miren, no es que lo perseguía él solamente por un gusanero solitario. Dice que un día movilizó todos los ejércitos, todas las tropas, para liquidarlo al yerno. Sacó y dejó desprotegido la ciudad de Jerusalén. Y los filisteos, cuando supieron, llegó la noticia que todos los ejércitos estaban a la orden de Saúl en el campo buscándolo a David. ¿Saben qué hicieron los filisteos? Atacaron la ciudad. Y le dieron la noticia al rey Saúl, mientras que vos te gastás energía persiguiendo a tu yerno. Porque el yerno le dijo un día, de lejos, ¿no?
Un día, ¿ustedes se acuerdan de aquel encuentro? Señor el rey, le gritó de lejos allá, ¿no? Señor el rey, ¿por qué un hombre tan importante persigue a un perro muerto como yo? ¿Por qué el rey persigue una pulga como yo? Yo soy una pulga. Porque David no tenía nada, no tenía fuerza, no tenía casa, era un exiliado, no tenía nada, vivía dentro de una cueva. El rey estaba en el palacio, comandaba miles de soldados israelitas. Tenía todo el poder del gobierno. Y ahora David no entiende, oh rey, mi señor, ¿por qué tanta molestia perseguir un perro muerto como yo? Ni siquiera David había dicho que el profeta lo había ungido. Era prudente. No fue allá y le dijo, mira, prepárate porque vos vas a volar. Dios me eligió a mí, ¿vio? Porque eso hace la gente que no es prudente, ¿no? Andate ya porque voy a estar yo ahí. No, quedó quietito, hacía sus obligaciones, no abrió la boca. Alabo el nombre de Dios. Pero sin embargo, la unción que estaba en David, esa chocaba con el espíritu de Saúl, porque Saúl ya no tenía el espíritu de Dios. Cuando un hermano tiene el espíritu de Dios y nos encontramos, hay una comunión, hay algo que me liga. ¡Oh, gloria! Ni que sea africano, ni que sea japonés. Pero si está el Espíritu de Dios, hay una comunión, hay algo. No importa la denominación, no importa la iglesia que pertenezca, no importa, gloria. Te siente esa comunión. Pero cuando el Espíritu es contrario, hay un rechazo. Hay un cortocircuito allí, gloria. Porque el espíritu tuyo irrita a los demonios. Y a veces pasa en la familia. Nos convertimos al Señor y perdemos amigos, perdemos seres queridos, perdemos padres, perdemos hermanos, perdemos hijos. Y a veces esposos y mujeres sí siguen casados porque está orando que Dios les salve. Pero ya no tiene esa comunión. No está esa comunión. Hay cortocircuito, hay rechazo allá, ¿no? Hay. Por eso que Dios prohíbe que el creyente haga yugo desigual con el incrédulo. Porque sería como poner el polo de la electricidad positivo, ligarlo con el neutro. Y luego prenda la llave y explota todo. Porque son dos diferente. Y para tener iluminación y anden los aparatos electrónicos, esos dos tienen que ir bien apartados y bien, cada uno aislado del otro. ¿Por qué se hace el cortocircuito cuando se pelaron los cables y se juntaron? Porque son dos energías diferentes, el neutro y el positivo. Y sabe, en el mundo hay un polo neutro y en el Hijo de Dios hay un polo positivo. Entonces no se lleva, no hay comunión, hay un rechazo, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué Saúl nunca lo pudo tocar a David? Habiéndole 21 veces intentado matarlo, habiendo sacado los ejércitos a la calle para liquidarlo. Nunca pudo porque David era de la tribu de Judá. ¿Y sabe quién estaba con David? El león de la tribu de Judá. No, porque Jesús es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, gloria. Y un lobo no puede hacer nada con un león. El león es quien te guarda, el león de la tribu de Judá, quien te protege, así te persiga, así te difamen, así te aborrezcan. Tenés un león que va junto contigo y que te defiende, gloria, y defiende la unción. Oh, Rabá, Ribasá.
Mano Rocío, dice el Señor que te afirme y va a ir todo de maravilla. No tenga temor, gloria al nombre del Señor. Dios te va a acompañar como lo va a acompañar a Basilio. Oh, gloria, pero afirma tus pasos, dice el Espíritu Santo. Gloria, Alima Kanda, Daniel. El Espíritu de Dios te dice no vaya. Estás pensando algo. Y hoy el Señor te habla. Y el mensaje para ti, Daniel, no te muevas. No vayas. Porque te espera quebranto. Quita lava. Mire, yo no hablé nada con Daniel. Daniel, si es de Dios, levante la mano y alabe al Señor. Gloria, quita la basana más. Gloria. Alabe a Dios, bendito el nombre del Señor. Si está la unción sobre tu vida, gloria, te van a aborrecer. Oh, Ribacanda, te van a perseguir, gloria. Pero hay alguien que te va a cuidar. Es el león de la tribu de Judá. Ese te cuide, no te defienda. Mire, usted sabe, yo tengo redes. Tengo muchos seguidores y tengo 3 páginas y trabajo mucho con las redes sociales, contestando, recibiendo pedidos de oración, preguntas de la bíblica. Trabajo mucho. Y cierta vez un familiar mío no dio el nombre, pero todo el mundo sabía que se refería a mi persona. Me difamó. Y como tengo sangre y soy gringo, y a veces me pongo colorado, ¿no? Me senté en la computadora y digo, voy a publicar la verdad, le voy a sacar la careta, que todo el mundo sepa su condición, ¿no? Porque perteneció a nuestra iglesia cuando comenzó el camino de Dios. Y salió en disciplina por pecado de fornicación. Y nunca cumplió esa disciplina. Se fueron en rebeldía a otros ministerios. Y bueno, se hicieron famosos y crecieron. Y como uno de mis hermanos que falleció, que estaba en Ballester con la iglesia de los travestis, de los homosexuales, famoso saliendo en todos los medios. Ese era uno de mis primeros diáconos. Justamente compartía, creo para Julio hoy, que cuando construyo la primera iglesia, uno de mis obreros que vivía, tenía un terreno y la parte de adelante libre, entonces me dijo, haga acá, pastor, la iglesia. Y el día de mañana yo me voy y esto queda todo para el Señor. Y yo empecé a viajar porque no había plata en Buenos Aires. Entonces me iba a hacer campañas en el norte. Y las iglesias del norte me abrieron la puerta para ayudarme con las ofrendas. Entonces yo hacía las campañas, me daban la ofrenda y yo traía y compraba ladrillo, compraba material porque aquí no había recursos. Estábamos pasando una época muy difícil. Así levanto la iglesia en esa porción de terreno que luego yo le decía a Julio, aprendí por mi costilla, porque ahora nos quieren dar una iglesia muy bonita ahí cerca de Campo Viera, y el dueño también prestó. Yo le decía al hermano Julio, si no hacemos papeles ante el escribano público, no vamos a poner un pie en ese lugar, por más bonita que sea la iglesia. Si hacemos los papeles ante una escribanía de cesión de esa tierra, con la construcción, bienvenido sea, vamos a trabajar para la obra de Dios. Pero si no hay papeles, lamentablemente no vamos a mover un pie. Porque cuando la obra crece, la obra prospera, la obra va para adelante, Dios bendice. El dueño dice, no quiero más, váyanse, esto es mío. Y todo el trabajo y el esfuerzo, usted tiene que ir y vaya a saber el final. En mi primer templo que yo construyo se transformó en una casa de familia. Porque el dueño
Me tocó disciplinar una hija adolescente que había caído en pecado de fornicación con un primo hermano, allí donde vive Facundo, por ahí cerquita. ¿No? Y miren lo bueno que es Dios con nosotros, porque no hay nada oculto, dijo el Señor, que no venga a luz. Pero no es que nosotros le estamos haciendo una cámara oculta, le estamos grabando, le mandamos a alguien que le siga, no, es Dios. Y mire qué bueno ha sido Dios que esta chica, jovencita, era maestra de escuela dominical. Y bueno, atendió la escuelita, hija del primer anciano que yo tenía, del obrero, el que me había donado el terreno para hacer el templo. Esta chica atendió la escuelita y tenía un bolso de cuero, a donde llevaba todas las carpetas, los lápices de los niños. Pero había una hermana en la reunión que tenía un bolso exactamente igual. Mismo diseño, vio que cuando yo me pongo una camisa morada y viene Alejandro con una camisa morada, o viene Pablo con la camisa morada. Y yo le reto porque le digo, avísame qué camisa te va a poner porque parecemos figuritas repetidas. No, esto es un chiste. No, pero bueno, ella agarra el bolso equivocadamente de la hermana y la hermana agarra el otro y se va a la casa. Cuando va a la casa a agarrar las cosas se da cuenta que no es su bolso. Hay un montón de papeles, empieza a revisar para saber quién era la dueña de ese bolso y encuentra las cartas de amor de la niña con el primo que un mes antes había venido de Chaco de visita y se habían acostado y se habían mandado cartas de amor. Y bueno. Entonces Dios trae a luz, como Dios te habló en esta noche. No te preocupes, es Dios. Y Dios sabe cómo. Gloria al nombre del Señor. No, dormí sin frazada, tranquilo. Dios es el que va a traer la luz. Gloria al nombre del Señor. Y dice que empezó a mirar y encontró. Entonces me manda a llamar. Yo me voy a la casa y dice, mire, pastor, la maestra de escuela dominical. Le comprometían hasta acá a la niña. Con el primo hermano. Entonces le disciplino. Y por mi falta de experiencia, después uno aprende por la costilla, le disciplino y viajo para levantar a hacer campaña. Cuando vuelvo no tenía mala iglesia. Me la habían tomado. El dueño del terreno me dijo, llévense los bancos, pero acá la propiedad es mía. Y acá yo voy a seguir los cultos. Todavía no invitó para los cultos que iba a seguir. Y si nos dejó sacar los bancos, sacamos los bancos. Y el aniversario, hacía una semana que venía la fecha de nuestro aniversario. Yo tenía 3 pastores invitados para dar los estudios. Y ahora no tenía más iglesia. Ahora teníamos los bancos, los llevamos bajo de una sombra de un paraíso, la casa de un hermano. Pusimos bajo la sombra, allí en el fondo, los banquitos. Y le digo a los pastores que no vengan porque no tengo más iglesia, me sacaron la iglesia. Y los pastores vinieron igual, Dios los bendiga. Dijeron, hermano Sergio, vamos igual. Y dieron los estudios al aire libre. Y los hermanos sentados bajo una sombra. Ese fue nuestro primer aniversario. Me quedé sin iglesia, ¿no? La iglesia se transformó en casa de familia. Porque el hombre después se largó a tomar, se largó al pecado, tuvo un hijo fuera del matrimonio y los vecinos le empezaron a aborrecer, nadie quería venir a la iglesia, entonces decidió hacerlo vivienda. Dividió el templo e hizo habitaciones y hasta el día de hoy es vivienda ese templo. ¿No? Nunca más fue templo. Bueno, el hombre murió borracho, murió, ¿no es cierto?, con un cáncer terminal, terriblemente, ¿no? La vida de él fue cortada. Pero le digo, ¿no? Gloria al nombre del Señor, que perdimos por no tener papeles, por decir, bueno, vos sos un hijo de Dios, vamos a trabajar en confianza, voy a dar la palabra. Sí, no, yo me voy. El día que yo consigo un lugar, esto queda para la iglesia. No, lo tuvimos que ir nosotros y quedó todo para él. Gloria al nombre del Señor. Entonces yo le decía a hermano Julio, si no hay papeles, no ponemos el pie en ningún lugar.
así nos regalen con un moño arriba. Vamos a la escribanía a hacer los papeles, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Con esto, gloria al nombre de Dios. Que el enemigo va a procurar de una manera y otra de que perseguirte, aborrecerte, odiarte gratuitamente por quien habita en tu corazón. Si habita Dios en tu corazón, vas a tener persecución. Si no tenés persecución, si todos te adoran, si todos te aman, tenés que preguntarte si verdaderamente Dios está en tu vida. Tenés que parar y decir, verdaderamente está Dios en mi vida. Porque dice, el mundo os aborrecerá. Como me aborreció a mí, te aborrecerán a vosotros. El mundo no es amigo del creyente, ¿no? Cuando el mundo como pasó en esta iglesia en Chaco, Resistencia, esta inauguración de esta mega iglesia, cuando los políticos, el mundo, están adentro, felices y abrazándose, el pastor debería parar y preguntarse si verdaderamente está en la voluntad de Dios. Gloria al Señor, porque si yo estoy en la voluntad de Dios, los políticos, el mundo no me va a amar, te va a aborrecer, te va a perseguir, va a ponerte palo en la rueda, va a ponerte traba de todas formas, porque por quién habita en tu corazón, si está la unción en tu vida, ponte de pie en esta noche, gloria al nombre del Señor, alabe a Dios si Dios te ha ungido. Si el Espíritu de Dios habita en tu corazón, alábele al Señor, gloria. Y sepa que hay alguien que te defiende. Le termino de contar porque no le conté. Gloria a Dios. Aleluya. Me senté en la computadora y digo, voy a publicar toda la verdad. Y el Espíritu de Dios me dijo, no lo hagas. Alabado tú eres. No lo hagas. Quédate quieto. Pero es una injusticia, es una maldad, es gratuita, yo tengo que defenderme. No te defiendas. Sí, Señor. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quédate quieto y deja tu reputación en mis manos. A veces queremos defender nuestra reputación, nuestro buen nombre. Y queremos salir a decir las verdades cuando son injustas, las mentiras. El Señor dice, deja tu reputación en mis manos. ¡Aleluya! Eres hijo de Dios y hay un león que te defiende. Hay un león que te cuida. Gloria al nombre del Señor. Saúl termina suicidándose y nunca pudo poner un dedo arriba de la vida de su yerno. Gloria. Con todo el poder real que tenía. Nunca logró. Alabado el nombre de Dios, porque David era defendido por el Cristo de la gloria. Y Cristo defiende a su pueblo. Cristo cuida tu reputación. Si tu reputación fue manchada, deja la defensa en las manos de Dios. Dice que tenemos abogado en el cielo que apela nuestras causas. El mejor abogado que existe. Entrégale el tema al mejor abogado que existe. Miren, no hace mucho nos usurparon un templo en Puerto Iguazú. El mejor que teníamos. La zona céntrica, a 50 metros de la avenida principal. Con todos los cimientos para hacer una casa pastoral. Templo con todo, instalado con todo. Nos usurpó. Un obrero que cayó en pecado, que fue disciplinado, era nuestro pastor. Pero cayó en pecado, la iglesia le cortó la comunión y se convirtió en nuestro enemigo. Y nos usurpó el templo, está haciendo reuniones ahí. Y fuimos a la policía. Y como allí las propiedades no tienen escritura, no podemos hacer nada. La policía nos dijo, mire, el dueño es el que está adentro. Entonces, mire el consejo que nos dio la policía. Júntense un grupo y sáquenlo de prepo. Digo, pero eso va a dar machete. Y bueno, cuando dé machete, llamen al comando, dijo la policía. Cuando dé machete, llamen al comando. No, pero no es la forma para un creyente. No es la forma para un creyente. Entonces,
oré a Dios, digo, voy a ir a enfrentar al tipo, voy a tratar de sacarlo, pero yo después me vengo, 1600 kilómetros, y él vive a la par. Entonces lo podemos sacar, pero yo me vengo y ¿qué pasa de vuelta? No hay forma. Entonces el Señor dijo, déjalo en mis manos. Y yo hice una oración con la iglesia y lo pusimos en las manos del Señor. Y está en la mano de Él, está en el estudio de Él, está en la oficina de Él. Y Él está trabajando en ese asunto, gloria. Y a veces me salgo de la vaina y quiero hacer algo y me dice, quédate quieto. Quédate quieto, lo entregaste en la oficina, lo entregaste en el estudio de abogado. Ahora queda quieto y espera que un día te llamen de la oficina y te digan, venga para acá, Señor, está resuelto el asunto. Alabado y bendecido el nombre del Señor. Colócalo en las manos de Dios y Dios va a defender tu causa. Gloria. Ahora vas a. Arriba acá. El hermano que está ahí con el hijo de Sol y Verde. Dios va a defender tu causa. Hay un asunto viejo que te quebrantó el corazón. Pero ese asunto hoy pasa en las manos del Señor. Y con tus ojos vas a ver en lo que va a hacer Dios. Gloria. Alabe a Dios en esta noche. Aleluya. Gloria. Incline la cabeza y estamos orando. Padre, en el nombre de Jesús te alabo. Te bendigo en esta noche, Señor, y te doy gracias. Tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, tu palabra. Ahora mira aquellos que están siendo maltratados por la causa del Evangelio. Aquellos que son perseguidos, difamados, gloria. Señor, apelamos a tu justicia, apelamos a aquel que defiende nuestras causas. Oh gloria, defienda nuestras reputaciones, Señor, para que la ira del hombre no intervenga, la mano del hombre no intervenga, y no sea la justicia de Dios. Padre mío, delante de tu presencia ahora, cada causa, cada situación, cada quebranto, cada tristeza, cada amargura que nos ha tocado pasar delante de ti, Señor. Oh gloria, y la bandera, gloria, amado Dios santo, gracias te doy, Padre, en esta tarde. Ista la mande. Mi alma te alaba, Señor. Gloria. Dios le bendiga. Hay un pedido de oración, ponemos en la presencia de Dios.